una semilla del reino germinado, un lugar de gloria y unción. Filadelfia, casa de avivamiento para todos, fuente de bendición. Filadelfia, tu casa. Vamos a orar por las personas que están afectadas en su salud. Yo no sé si usted tiene a alguien conocido. Vamos a orar por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús presentamos delante de ti a cada persona afectada en su salud. Activación espiritual en el nombre de Jesús. Hoy no puedes salir igual como has llegado. En el nombre de Jesús. Y con sus manos levantadas, diga: Espíritu Santo, háblame. Necesito ser transformado. Necesito una activación. Vamos, diga: yo necesito una activación en mi espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Háblame a través de tu palabra. Tu palabra transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan 1, versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En este versículo, la palabra de Dios dice que Juan vio. Juan el Bautista dice: yo vi, dice Juan, yo vi al Espíritu. Recuerde que cuando aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, es Espíritu Santo. Cuando aparece con E minúscula, es el espíritu del hombre o es un demonio que la Biblia menciona. Entonces siempre aparece E mayúscula cuando habla del Espíritu Santo. Amén. Entonces Juan está diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Entonces es muy interesante, porque primero, la paloma es solamente un símbolo. El Espíritu Santo no es una paloma, es una simbología espiritual, porque Él es muy poderoso para hacer una palomita ahí que no hace, no. El Espíritu Santo puede, con su accionar, desbaratar una ciudad si quisiera, como transformar una vida que está totalmente desbaratada. Amén. Todo ese es el poder del Espíritu Santo es inimaginable. No tenemos una tormenta, un tsunami. No es nada comparado al poder del Espíritu Santo. Entonces, literalmente no puede ser una paloma, es una figura la paloma del Espíritu Santo. Amén. Es un símbolo del Espíritu Santo. Pero dice también que vi, y quiere decir que podemos ver, y esto obviamente es unos sentidos, los sentidos espirituales habilitados para ver. Juan dice: yo vi el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre Jesús. Él da testimonio, dice: yo vi. O sea que se puede ver el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque aquí dice que Juan testificó eso, que él vio al Espíritu Santo. Yo sé que la mayoría de ustedes van: no, yo no he visto al Espíritu Santo, nunca lo he visto. Pero porque tus sentidos espirituales están deshabilitados, tus sentidos espirituales no están activados. Cuando tus sentidos espirituales se activan, cuando hay una activación en tu vida, puedes ver cosas espirituales que otros no ven. Por eso la mayoría no ve, ¿me entiendes? No ve porque sus sentidos espirituales están deshabilitados, están desactivados. Solamente con el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, reposando sobre mi vida, mis sentidos espirituales se habilitan y puedo ver. ¿A cuánto les gustaría ver? Mire, es extraño porque hay gente que dice: yo vi, pero vi fue al diablo. No, yo vi un demonio, yo vi la sombra, yo sentí que me cogieron, me jalaron los pies. Yo anoche me jalaron me decía una señora mía, me cogieron la cobija y me dejaron sin cobija, me la jalaron, yo me quedé sin cobija.
Tenga cuidado que no le jalen la pijama, porque eso sí es peligroso. Entonces, no, que me movieron la almohada, que me hicieron, que todo. Y todos son demonios, imagínense. Cuando aquí podemos ver que si nuestros sentidos espirituales son habilitados, son activados, usted puede ver aún al Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría ver el Espíritu Santo? Sí, Juan lo vio, porque nosotros no, ¿verdad? Lo podemos ver. Pero algo más interesante o igual de interesante es el versículo 33, dice, y yo no le conocía. Dice Juan, yo no le conocía. Es tremendo, porque Juan está diciendo, reconociendo que él no conocía al Espíritu Santo. Pero mire, sin conocerlo, póngame bien cuidado, no se distraiga, sin conocerlo, cuando vino sobre él, lo activó. ¿Me entiende? Cuando vino sobre Juan el Espíritu Santo, lo activó y vio. Porque dice Juan mismo que él no conocía, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es muy tremendo, porque aquí dice, lo que está diciendo Juan es que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Amén. Ahora el que bautiza con el Espíritu Santo, y lo ratifica en otro versículo, cuando él dice que él vino a bautizar con agua, pero el que viene detrás de él bautizará con Espíritu Santo y fuego, está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Pero fíjese lo que él dice. Pero ese es el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Todo aquel con el cual el Espíritu Santo reposa sobre él o permanece sobre él, está habilitado, activado como instrumento para que otros puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Como instrumento. El Señor Jesucristo fue activado por el poder del Espíritu Santo, y una vez fue activado, él empezó a bautizar con el Espíritu Santo. Antes no. Ahora le explico un poco mejor esto. Entonces, ahí dice, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo. Diga, descendía. Porque una cosa es que descienda y toque a una persona, pero otra cosa dice, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma, descendía. Y dice a continuación, y permaneció sobre él. En otras versiones de la Biblia dice, y reposó sobre él. Reposó el Espíritu Santo sobre él. O sea, no solamente bajó, tocó, sino que se quedó. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Porque usted ha recibido un toque del Espíritu Santo. Usted lo toca y usted llora. Lo toca y usted se cae. Lo toca y recibe liberación. Lo toca el Espíritu Santo y recibe sanidad. Pero el propósito es que permanezca, que repose en la persona. Amén. Permaneció sobre él, reposó sobre él. Levante sus dos manos, diga, Espíritu Santo, reposa en mí, dile. Porque yo soy templo. Porque yo soy tu templo, dile. Espíritu Santo. Si usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reposa en usted. Ahora, le repito esto porque es muy importante. Usted, yo espero que lo entienda, porque quiero dejarlo, que quede eso en su corazón. Juan dio testimonio diciendo, yo vi que el Espíritu Santo descendió y reposó sobre él. Pero, ¿por qué Juan dice eso? Porque eso tiene un propósito. O sea, el Espíritu Santo no viene sobre una persona a quedarse con esa persona para jugar con él, para hacerle cosquillas o para otras cosas. No, viene con un propósito muy específico. Amén. Eso tiene un propósito. Y ahora le voy a contar sobre el propósito, pero antes de eso quiero preguntar, o quiero dejar esto también en su corazón. ¿Por qué en algunas personas el Espíritu Santo no se queda? ¿Por qué el Espíritu Santo no reposa sobre la vida de algunas personas? ¿Por qué? Si es para toda la iglesia. A ver, ¿cuántos de los que están aquí sienten que el Espíritu Santo está en sus vidas permanentemente?
No importa que ayer dijo un poco de cosas bien feas, ¿cierto? No importa. No. El Espíritu Santo, escuche, usted lo contrista, usted lo opaca, no se manifiesta. Si usted es un hijo de Dios, pasan también esas cosas, porque contristan al Espíritu Santo, porque lo tienen como amarrado, como sin manifestarse. Pero, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en algunas personas? Le voy a decir, está en Génesis 1:2. Ahí hay una respuesta por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en algunas personas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cambiémosle el nombre a la tierra, porque puede ser la tierra, puede ser una ciudad, puede ser una familia o una persona. Entonces, Pedro Suárez estaba desordenado y vacío. Juan González estaba desordenado y vacío. Teresa Maldonado estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas se movían sobre esa persona. Aquí hay tres aspectos que me muestran por qué el Espíritu Santo no puede morar, no puede reposar sobre una persona. Porque su vida está desordenada, su vida está vacía y las tinieblas están sobre esa persona. Mire lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. O sea, no reposaba, tenía que estar en movimiento porque no había un lugar de reposo para el Espíritu Santo, ¿me entiende? Él estaba en movimiento constante, no se podía establecer en un lugar porque había tinieblas, había vacío, había desorden y el Espíritu Santo no puede morar, no puede reposar donde hay desorden, donde hay algo que no tiene contenido, que está vacío y hay tinieblas. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no reposa sobre una persona? Porque ¿está qué? Desordenado, tiene su vida desordenada, no tiene nada por dentro, espiritualmente no hay nada y hay tinieblas afectando su vida. Entonces, está en movimiento continuo, no permaneció sobre nada y así es cuando una persona tiene esos elementos, no hay lugar donde él pueda reposar. Ahora, me dice claramente la Escritura que sobre quién permaneció el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Dígame. ¿Sobre quién? Parece que no, como si hubiera desayunado hace 2 horas. Dígame. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre Jesús. Ahí lo acabamos de leer. Vi al Espíritu Santo que descendía al cielo y permaneció sobre Jesús, sobre Cristo. Lo que yo estoy viendo es que el Espíritu Santo, dice Juan, reposó sobre el cuerpo de Cristo. Él veía el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo sobre él. Reposó sobre el cuerpo de Cristo, permaneció sobre el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Es verdad, usted es ojo, oreja, usted es el ombligo, puede ser, pero alguna parte del cuerpo somos, ¿sí o no? Porque somos un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Somos el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Y el Espíritu Santo reposa sobre quién? Claro, es que el Señor Jesucristo ya fue glorificado, magnificado como el Hijo de Dios. Él ya no necesita el Espíritu Santo, pero nosotros sí. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él necesitaba al Espíritu Santo. Él necesitaba que el Espíritu Santo reposara sobre Él. Escuche, porque durante 30 años Jesucristo fue una persona normal, carpintero, hacía mesas, hacía repisas, hacía todo lo que hace un carpintero durante 30 años. Pero a los 30 años, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, lo activó. Hasta los 30 años Jesús no había hecho ni un solo milagro. A los 30 años el Espíritu Santo reposa sobre él y viene el primer milagro. El primer milagro que aparece registrado en la Biblia es el agua hecha vino.
Dice la Biblia ahí en Juan 2 que a partir de ese primer milagro, el principio de señales, dice, los discípulos empezaron apenas a creer en él. No creían en él como el Mesías, pero cuando ven el primer milagro, el agua hecha vino, empezaron a creer en él, porque no le habían visto obrar nada sobrenatural. Hablaba de Dios, hablaba del Padre, pero no le habían visto actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que le estoy diciendo, que por 30 años Jesús estuvo desactivado, pero a los 30 años, cuando el Espíritu Santo reposó sobre él, hubo una activación espiritual. Por eso usted y yo necesitamos el Espíritu Santo, porque cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo permanece sobre una persona, reposa sobre una persona, hay una activación espiritual. Por lo tanto, cuando vino el Espíritu Santo después de 30 años de estar Jesús en la tierra, caminando como un hombre cualquiera, como una persona normal, cuando viene el Espíritu Santo, se empieza y reposa sobre él, empiezan a verse los milagros, empieza a verse el poder de Dios sobre su vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Jesús obró sobrenaturalmente porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Usted y yo somos solo un instrumento. El Espíritu Santo me dice, predica, que yo hago el resto. El Espíritu Santo me dice, imparte, que yo restauro. Tú predica la palabra, que yo sano, me dice el Espíritu Santo. Tú hazlo, que yo hago la obra. En el nombre de Jesús, hazlo, decláralo, que yo obro, yo me manifiesto, yo manifiesto el poder. Eso tenemos que hacer. Por eso, después de una activación que viene, ¿cuándo viene una activación? Cuénteme usted, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y permanece. Ahí viene una activación, ¿me entiende? De un momento a otro eso pasa así. Viene el Espíritu Santo y usted empieza a sentir cosas raras. Usted dice, oye, pero eso yo nunca lo había visto en mi vida. ¿Y eso cómo pasó? Porque el Espíritu Santo está reposando en usted. Porque no es usted, es el Espíritu Santo el que obra a través de usted. ¿Me está entendiendo eso? Él es el que marca la diferencia en su vida. Él es el que hace que las puertas se abran. Él es el que hace que sus enemigos caigan. Usted solamente le toca creer, declarar, y usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Amén. Es que nosotros tenemos que somos solamente un instrumento, el resto lo hace Él. Amén. Entonces, les decía que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el lugar de reposo del Espíritu Santo. Ponga su mano aquí. Dile cuerpo, pero dígale con fe: cuerpo, espíritu, alma. Prepárate para lo que viene, porque el Espíritu Santo, dile, está sobre ti. Dile, está sobre ti. Prepárate para lo que viene. A partir de este momento empieza el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando reposó el Espíritu Santo sobre él, se activó algo que no estaba activado en él, que no hacía antes. ¿Me entendió? Usted ve, él llama, dice, traigan esas vasijas, esas tinajas de agua, llénenlas de agua. Ora. Y cuando van a probar el agua, es vino. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le estaba manifestando todo. Ahora, ¿cómo comienza ese ministerio del Señor? Años atrás, entre algo así, 500 años atrás, un poco más, el Señor le da una profecía a Isaías, al profeta Isaías. Y el profeta Isaías suelta la profecía. Él no sabe de quién estaba hablando, pero él suelta la profecía. Y él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías sabe que no estaba hablando de él mismo. Isaías sabía que alguien mucho más grande, a alguien mucho más grande le correspondía esto. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, escúcheme que el profeta Isaías está declarando que alguien viene por el poder del Espíritu Santo a ser activado, a traer un nuevo tiempo para el pueblo de Dios. Que un nuevo tiempo viene para el pueblo de Dios. Que alguien va a venir a traer algo nuevo para el pueblo de Dios. Amén. Activado por el Espíritu Santo, porque lo primero que dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Escuche, el Espíritu Santo anhela reposar sobre tu vida para ungirte, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. No hay otro lugar que el Espíritu Santo quiera reposar si no es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hay otro lugar. El Espíritu Santo escogió para permanecer sobre la iglesia, para reposar sobre la iglesia. El reposo del Espíritu Santo, siempre que usted vea que el Espíritu Santo está sobre algo, tiene un objetivo, tiene una razón, tiene un propósito. Y eso se llama activación del Espíritu, activación espiritual sobre la vida de una persona. Amén. Ahora, el Espíritu Santo nos revela para qué nos unge y nos mete en el propósito. Porque aquí a usted lo va a ver ahí en el Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 18, donde Jesucristo, donde el Señor está en la sinagoga predicando, y él lee el libro de Isaías en el capítulo 61, el que acabo de leer, pero él lo lee de esta manera. Entonces lee en Lucas 4, versículo 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo Jesús, el Espíritu Santo reposa sobre mí. El Espíritu Santo permanece sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces dice, el Espíritu Santo reposa sobre mí con este propósito. Diga conmigo, con este propósito, para este propósito. Entonces expresa para qué el Espíritu Santo reposa sobre él. Les voy a decir para qué vino el Espíritu Santo sobre mí. Les voy a contar que después de 30 años de estar en mi vida normal, el Espíritu Santo viene sobre mí para esto. A partir de este momento, a partir de los 30 años, les voy a decir lo que yo voy a hacer. Entonces dice de esta manera: por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Oiga, trae una, parece aquí todos están pero súper bien, ¿verdad? Bien, prosperísimos. Ay, pastor, es que no hice de pobre, sino eso es pobre de otra cosa, pastor. Yo le voy a decir, usted encuentra en esta palabra que Él trae respuesta para cada necesidad que vivía el pueblo. Vengo a traerle respuesta. Si alguien estaba pobre, era el pueblo de Israel. Estaban empobrecidos. Entonces tengo el Espíritu me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Le pregunto, ¿cuál es una buena nueva para un pobre? Salir de la olla. Pues traer una respuesta para su necesidad de pobreza, hermano. Entonces le digo, ahora, fíjese que le trae respuesta para cada uno. Traigo una respuesta para los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están afectados en su corazón, que han sido humillados, que han sido cautivados, que han sido los que están también tengo una respuesta. Me ha enviado también a pregonar libertad, dice ahí, a pregonar libertad a los cautivos. Vengo a decirles a los que han estado en cautividad que llegó su tiempo de libertad. Y dice, y dar vista a los ciegos, a los que están enfermos, a los ciegos, dar vista a los ciegos literalmente. Voy a devolver la vista, voy a traer visión a la gente que está ciega también espiritualmente. Vengo a traer sanidad a los ciegos, vengo a traer sanidad a los paralíticos, sanidad a los que están leprosos, pero también a poner en libertad. Vengo a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Vengo a traer liberación a los que han estado oprimidos por el diablo.
Descarga el rollo. Dice, hoy, en el siguiente versículo, hoy se ha cumplido esta palabra. Dice Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo que está sobre mí, a través de mí, empieza a cada una de las cosas que le estoy mostrando, empieza a manifestarse. No por mí, es por el Espíritu Santo que está en mí. Dice el Señor Jesucristo ahí en la sinagoga. Ahora Isaías 11:2 también habla de él, diciendo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Los teólogos hablan de los 7 espíritus de Dios, y eso habla de la plenitud de Dios, de una persona plena en Dios. Tiene esto, y esos espíritus salen del Espíritu Santo de Dios. Eso no es el tema hoy, pero esa es plenitud, porque son 7, plenitud espiritual en una persona que es como Cristo. Porque si algo menciona ahí en Isaías 11, está mencionando a Jesucristo. Amén. Yo sé que ustedes no hemos hablado de los 7 espíritus, un día vamos a hablar de ellos. Ahora, levante sus 2 manitos, por favor, si usted cree. Diga conmigo, hoy Dios me activa. Diga, yo siento que algo nuevo y poderoso se manifestará a través de mí, a favor de Neiva, a favor de mi familia, a favor de la iglesia de Neiva, a favor de Colombia, en el nombre de Jesús, por una activación espiritual en mi vida. Dígalo, en el nombre de Jesús. Eso como viene, como nosotros no estamos muy alineados, pues van a pasar cosas que usted no va a entender. ¿Y esto cómo pasó? Como usted llegara a un lugar y seguro una activación tremenda pasa eso. Usted llegara a un lugar y una persona endemoniada que no sabe ella ni siquiera que está endemoniada, pero cuando usted llega, como carga, porta, vive, mora en usted el Espíritu Santo, el diablo sale corriendo. ¿Usted cree? Pues va a pasar. Mire, Jesús con el poder del Espíritu Santo llegaba a un lugar. Jesús, Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Vaya, si no lo queremos ver. La sola presencia, por el poder que cargaba del Espíritu Santo, hacía temblar los demonios sin ni siquiera reprenderlos. Pero no era por él, era por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Porque antes no pasaba, no aparece ni una sola liberación antes que el Espíritu Santo reposara sobre su vida. No había pasado nunca antes, pero empieza a pasar cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en él. Amén. En Lucas capítulo 2, versículo 25, es algo bien interesante. Dice, estoy mostrándole algunos personajes de la Biblia con los cuales el Espíritu Santo se activó en sus vidas, activó algo y ellos empezaron a manifestar cosas. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué dice? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, moraba en él. El Espíritu Santo permanecía en este hombre. Pero ¿por qué dice eso? O sea, Simeón fue un hombre con una pasión por Dios y oraba durante toda su vida porque Israel fuera restaurado, porque había visto la opresión de diferentes potencias que cautivaban a Israel, y él esperaba con ansia. Dice que era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación, pero el Espíritu Santo vino sobre él. No dice en qué momento, pero el Espíritu Santo vino sobre él por una razón. Y esto es muy especial porque Simeón, en una presentación de niños como la que vimos ahora, está en su casa y dice,
Ya estoy cansado con ir allá al templo, a la iglesia. Yo no he visto nada, eso no pasa nada conmigo. Y Simeón está un día en la casa y el Espíritu Santo le dice: Simeón, necesito que te vayas para la iglesia al culto de las 10. ¿Me entiendes? ¿Por qué le digo a ella? Le voy a decir: Simeón, necesito que te despeluques, te bañas ya y te vas para la iglesia. ¿Y a qué, Señor? Necesito que vayas. Mire lo que dice ahí. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había dicho: tú no vas a partir de esta tierra antes de que tú veas al que yo he ungido para dar libertad a la tierra, a mi pueblo. Y movido por el Espíritu Santo, estaba activado. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mire, había un día de presentación de niños. Ellos son organizados, o sea, no presentaron solamente a Jesús. Yo me imagino que hubieron otros niños que presentaron como hoy. ¿Ustedes vieron cuántos estuvieron en la presentación de niños ahora? ¿No estuvieron algunos? La mayoría no estuvo. ¿Usted estuvo? ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron los niños acá ahora? Bueno. Entonces, Simeón llegó, había más niños. El Espíritu Santo le dijo: necesito que vayas al culto de las 10, ahí a Filadelfia, necesito que estés. Y llegó Simeón. Y hay varios niños presentando. Y le pasan los niños. Me imagino que Simeón oraba porque si le dejaban cargar los niños era porque lo conocían. Era un hombre conocido, reconocido en el templo. Me imagino que tenía algún sacerdocio, alguna cosa tenía. Y él empieza a cargar los niños porque el Espíritu Santo le dijo que fuera. Pero cuando él llega, él ve a los niños que están presentando y empieza a cargar. En uno no siente nada, pero de pronto carga a uno y él queda maravillado. Él queda lleno de gozo. La plenitud del Espíritu viene sobre él, porque el Espíritu Santo reposaba por él. Él tenía sus sentidos espirituales activados. Diga: sentidos espirituales. Y dice: él toma en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo, él tal vez cargó a otros, pero cuando carga a dice: ahora, Señor, teniendo al bebé que nadie le reconocía nada, era un bebé normal para el resto. Tal vez para su mamá era muy especial porque le había sido revelado algo tremendo. Ella sabía que había nacido sobrenaturalmente, pero nadie le creía a ella nada. Cuando él toma ese bebé, que todo el mundo era normal para todo el mundo en el templo ahí, los niños siendo presentados, él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Cuando él tiene el bebé cargado, dice: Señor, ahora me puedo ir de este mundo, no me interesa vivir más, porque la promesa se cumplió. Pero él está viendo un bebé, él está viendo a alguien que cómo va a ser el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, si es un bebecito. Sus sentidos espirituales le estaban diciendo quién era ese bebé. Su vista, su visión le estaba mostrando al Salvador del mundo, teniéndolo él cargado. El libertador de Israel, si ellos hubieran querido, él lo tenía en sus brazos. ¿Por qué pudo entender eso? Porque sus sentidos espirituales estaban activados. Él tuvo la revelación. Cuando vio y tocó al niño, supo quién era. Porque no es con sentidos naturales que podemos ver, podemos sentir, podemos tocar, podemos oír lo sobrenatural. Es con nuestros sentidos espirituales activados que podemos ver lo que otros no ven. Por eso papá y mamá no pueden ver el profeta que hay en su casa, porque en este momento él como usted están desactivados, porque tanto él como usted, mamá, está desactivada. Sus sentidos espirituales no le pueden decir quién es ese. Ese para usted es un vago, un sinvergüenza que se levanta tarde, que va mal en el colegio, que no hace sino molestarle, que a toda hora anda con el celular. Pero tal vez, muy probablemente, en poco tiempo, ese que usted no aprecia lo que tiene, el Espíritu Santo lo va a activar.
y lo va a llevar donde usted todavía ni siquiera se imagina. Usted sabe, una persona con los sentidos espirituales activados. Yo escucho es esto, no, pastor, anoche me visitó el diablo. Fue horrible. Y yo casi no escucho, pastor, anoche me visitó Dios, yo lo pude ver. Ay, pero nadie puede ver a Dios, dice la Biblia. Yo creo que sí. Juan vio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios también. El Señor se le ha presentado a mucha gente, ¿por qué a nosotros no? Anoche vi un ángel, pero negro, peludo, feo. ¿Por qué no podemos ver las cosas del cielo? Cuando si nuestros sentidos espirituales están activados, usted puede ver lo que otros no pueden ver. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo repose. ¿Alguien dijo amén? ¿Nada? ¿Nadie? Usted necesita que el Espíritu Santo repose en usted. Amén. Necesitamos eso, hermano. En Génesis, antes, levante su manito. Yo declaro en el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús, que mis sentidos espirituales se activan en el nombre de Jesús. Palabra de ciencia, palabra profética, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de discernimiento de espíritu vendrá sobre ti en esta activación. Pero diga, yo creo. En Génesis, en el capítulo 41, estoy mostrando los ejemplos de cuando reposa el Espíritu Santo sobre alguien, su vida tiene que cambiar. Entonces, el faraón les preguntó a sus servidores. Antes de esto, le quiero poner en contexto de esto. José fue llevado a la cárcel. En la cárcel, él conoce al panadero y al copero del rey. Y José le da una palabra profética a ellos y le dice al panadero: a ti te van a ahorcar, tú no vas a salir de esta cárcel. Pero al copero le dice: tú vas a ir al palacio de nuevo, Dios va a permitir tu restauración. El copero se va y le dice: no te vas a olvidar de mí. Le dice José al copero: cuando algo necesite el rey, yo estoy para servirle. Pasan 2 años y al copero se le olvidó. Pero un día está el faraón en un problema bien tremendo. Faraón dice: qué vaina, tuve un sueño, soñé con 7 vacas gordas y con 7 vacas flacas. Y empieza a preguntarle a todos los brujos, a los magos, a los sabios, y nadie le interpreta el sueño. No, nosotros no sabemos qué es. Y José y el copero se acuerda y le cuenta al faraón, y el faraón hace llamar a José y le cuenta el sueño. Le dice: eso es sencillo. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, de sobreabundancia que va a haber aquí en Egipto. Pero las 7 vacas flacas van a ser 7 años de escasez. ¿Hay alguien que está en las vacas gordas o en las vacas flacas? De pronto hay alguien en las vacas flacas, ¿verdad? Eso son temporadas. Pero esto es interesante, porque José le dice, le revela el sueño. Entonces Faraón dice: bueno, está muy bien que me hayas interpretado el sueño, pero dime una cosa, ¿tú sabes cómo puedo remediar el asunto de las vacas flacas? Que ese es el problema. Con las vacas gordas no hay problema, es con las flacas. ¿Qué vamos a hacer? Y José le dice: yo tengo la solución. Yo tengo el diseño de Dios para que con la sabiduría del Espíritu Santo que está en mí podamos remediar el asunto de la vaca flaca. Y se lo cuenta. Y en ese contexto, después de haber sido revelado el sueño y de darle la solución para que en los momentos de escasez ellos no pasen necesidad, el faraón dice esto:
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Oiga, yo creo que José oyó eso y se quedó: wow. Faraón no conocía al Espíritu de Dios. Faraón no sabía quién era el Espíritu Santo. Pero lo dice, no hay nadie que tenga la sabiduría como este. Lo que me ha dicho, la interpretación de los sueños, lo que me ha dicho para solucionar el problema de las vacas flacas. Hombre, sobre este hombre está una sabiduría que no tiene nadie en este reino. Mire, ¿por qué concluyó esto Faraón? Porque Faraón tenía el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, tenía el tesorero, tenía todos sus asesores. Era un imperio y ninguno le resolvía el problema. Y Faraón dijo: definitivamente sobre este hay algo que ninguno de estos tiene. Escuche, José recibe la sabiduría del Espíritu Santo, como lo dice Faraón, para poder darle respuesta y solución a esto. ¿Me entiende? Y dice el Faraón: a este lo tengo que poner, después de mí va a ser el primero. No hay nadie más grande hombre en esta tierra con la sabiduría que tiene él. Pero no era él, era el Espíritu Santo que estaba activado en él. Imagínense los que aspiran a gobiernos, a ser autoridades: el gobernador, el alcalde, los concejales, los diputados en este tiempo. Si supieran que la fórmula está en que el Espíritu Santo repose sobre ellos, no buscarían ser elegidos y buscar gobierno de otra manera, sino a través del Espíritu Santo. Porque cuando hablen van a llegar al corazón de la gente. Solamente necesitas que el Espíritu Santo repose en ti. Ahora, a José le fue dado el señorío sobre las riquezas, porque él supo qué hacer en la abundancia y en la escasez. La gente, cuando tiene algo, cuando vienen las vacas gordas, se gasta todo. Se comen las vacas gordas y quedan igual a ellas. Se gastan en todo. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de eso. En el tiempo de las vacas gordas, la economía de esta ciudad había mucho, todo el mundo compraba. Pero cuando vino la crisis en la parte de hidrocarburos, del petróleo, cuando el petróleo se fue al piso todo, y empezó todo el mundo a ajustarse, la gente que había gastado más de lo que se ganaba quedaron en aprietos y les tocó vender, les tocó regalar muchas cosas que ellos hicieron, porque no planearon, porque no tienen al Espíritu Santo. Es muy fácil determinar si tengo el señorío. Recuerde esta frase: el señorío sobre la riqueza, porque el Espíritu Santo da señorío sobre las riquezas. No, aquí sí ustedes están más de esa. Definitivamente a ustedes les hace falta el almuerzo de ahora que se van a... Definitivamente. Mire, el señorío sobre las riquezas es muy importante. ¿Por qué? Porque le voy a explicar. Porque normalmente las riquezas han tenido señorío sobre la gente de la iglesia. No, sobre mí no. Haga el test. Yo siempre le pongo a hacer el examen. Si usted, cuando está con el bolsillo lleno de billetes, obviamente, usted está: alabaré a mi Señor. Está feliz, sonríe a todo el mundo. Pero cuando no tiene nada, está como un Rottweiler. Patea al gato, le pisa la cola al perro. Usted es enemigo de todo el mundo porque no tiene. Usted tiene un problema, a un señorío que no es de Dios, que está sobre su vida, porque el dinero lo maneja a usted. Es fácil. Mírese cuando está acabando el mes y no le han pagado, y empieza, se queda sin uñas al final del mes.
el almuerzo va mermando, ya no hay carne, ya no hay ni huevo, puro arroz. Y llega a la casa, mire esa porquería de comida. No hay más, mijo, no hay más, no hay más. Y eso lo saca a usted de lo... No es el mismo, a usted lo están controlando. Hay un señorío sobre usted que es la riqueza. Cuando usted tiene el señorío sobre las riquezas, cuando usted lo tiene, las riquezas no lo van a controlar a usted, porque carece de ellas o porque no, o porque tiene. Cuando tiene, usted está igual que cuando no tiene. Si hoy se está comiendo un arroz, usted está alabaré, 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 gloria a Dios. Y lo pone en reggaetón para que le suene más duro. ¿Me entiende? Cuando se puede comer el pollo entero, igual, cuando usted es así, usted le quiere decir que Dios lo mira y dice: este es mi hijo. A este no lo controla el billete, a este lo controla, este tiene el control porque él tiene al Espíritu Santo. Usted se dará cuenta quién tiene el señorío sobre usted. La unción también es para gobernar, hermano. Amén. El Espíritu Santo también es para gobernar. También. Y voy a terminar con algo que es bien especial. Yo quiero pedirle que tome un bolígrafo, si usted trajo. Yo quiero que usted haga una inscripción, una anotación. Tómelo. Usted escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto es un acto profético que vamos a hacer. Usted va a escribir el nombre de una persona que usted quiere, anhela con todo su corazón que esa persona sea activada en su espíritu. Usted dice: yo anhelo que esta persona sea activada en su espíritu. Entonces hágame un favor, escúcheme. Si usted no hace eso, se va a arrepentir. Ponga 2. Escúcheme. ¿Por qué le digo que se va a arrepentir? No le va a pasar nada malo, no, se va a arrepentir porque lo que vamos a declarar proféticamente va a ser muy especial, va a ser poderoso. Entonces usted después va a decir: ay, ¿por qué no lo escribo? ¿Por qué le digo que lo escribo? Usted dice: no, yo lo escribo aquí en mi mente. No, tiene que escribirlo, porque literalmente la palabra nos va a decir que alguien fue inscrito. Entonces por eso, si no tiene bolígrafo, preste uno, escríbase en la suela del zapato, escríbase en el codo, en alguna parte donde quiera, pero escriba a una persona, a 2, escriba a 2. Bueno, yo quiero pedirle, el que lo tiene escrito, levante su mano ahí, a ver, levante ahí el que lo tiene escrito ya. Hasta nada. Escríbalo con el dedo, con alguna cosa. Bueno, le voy a contar una historia. Y dentro del marco de esta historia vamos a soltar la palabra profética. Voy a leer en Números 11, versículo 16 al 17. Usted inicialmente no lo va a captar, pero después entenderá el sentido de esto que estamos haciendo. Dice, versículo 16 de Números 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Veré, el primer versículo. Dios le dice a Moisés: yo necesito que me reúnas gente de autoridad. Necesito que tú reúnas a los de influencia, y necesito que los traigas a la puerta del tabernáculo, que los traigas a la iglesia, en el contexto. Necesito que los reúnas acá. Entonces Jehová, el siguiente, 17 por favor. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Lo que está diciendo Dios es: yo necesito darte
descanso y necesito repartir la autoridad del gobierno, la unción que he puesto sobre ti, voy a ponerla sobre otros, para que tú no lleves esa carga, para que tú no lleves solamente esto, lo voy a repartir entre un poco de gente. Versículos 26. Y dice así: y habían quedado en el campamento, está hablando del mismo tema, 2 varones llamados, el uno él da y el otro me da. Tan raro, ¿no? Uno da y el otro me da. Sobre los cuales, espere que esto es serio, sobre los cuales también, ¿qué dice? Reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, diga, entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el nombre, y profetizaron en el campamento. Vamos a ver, cuidado, pare ahí. Resulta que Moisés convoca a la gente que tiene que venir a la congregación. Van todos, pero 2 dijeron: no, quedémonos haciéndole el almuerzo ayudémosle a la señora hoy, no vamos a la iglesia hoy, mejor que no, quedémonos acá y ya preguntamos qué pasó, a ver cómo le fue al resto, y vamos, quedémonos hoy en la casa. Siga, por favor. El verso 27 dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: él da y me da, profetizan en el campamento. Siga. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo: Señor mío Moisés, impídeles. Va Josué con otro de sapo, porque los escucha profetizar, y va corriendo y dice: venga, Josué, imagínense que estos 2 que no fueron hoy a la iglesia están profetizando acá. Vamos a decirle a Moisés que ellos no tienen derecho a profetizar, que cómo se les ocurre sin ir a la iglesia, sin estar, ellos tienen que profetizar, ellos no pueden profetizar, perdón. Vamos a decirle para que venga y los calle, porque sobre ellos no puede venir el Espíritu Santo. Siga. Y Moisés respondió: ¿estás celoso, mi hijo? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Escuche. Ahora le suelto la palabra profética. El que tú inscribiste ahí, el que no está, el que no ha estado, el que no tiene derecho para recibir la activación del Espíritu Santo, el que no le ha importado mucho las cosas de Dios, el que ha estado por allá lejos, el que no, solo le gusta por allá la música del mundo y más cosas, está inscrito aquí, proféticamente lo acabamos de escribir. Y sobre ellos también, sobre ellos allá en su casa va a venir el Espíritu Santo, sobre ellos también va a haber una activación. Yo declaro sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada esposo, sobre cada hermano que está ahí en la casa, sobre ellos hay una activación también. En el nombre de Jesús. Yo sé que alguien va a llegar a la casa en este día y va a decir: mamá, papá, yo no sé lo que a mí me pasó. Mire que me pasó algo muy raro. Yo estaba ahí en el cuarto cuando de pronto empezaron a salir palabras de mí, cuando de pronto algo cayó sobre mí, de pronto yo caí al suelo y un fuego empezó a encenderme y sentí algo que nunca había sentido. Mamá, algo me pasó hoy. Papá, y él se va a ser activado. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero si tú lo crees, yo celebraría más. Yo estaría diciendo: eso es para mí. Yo estaría diciendo: eso es para mi casa. Yo estaría diciendo: yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para... Yo no sé, usted tiene que aplaudir más al Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted tiene que hacer algo más de lo que está haciendo. Algo se está moviendo en tu casa. Algo está pasando en tu casa. Alguien escribió el nombre de alguien. Alguien escribió algo que está llegando allá.
Allá está tocando a tus hijos, está tocando a alguien que está inscrito, alguien que fue inscrito ahí, alguien que fue inscrito ahí. Allá está siendo activado. Lo más importante de esto no es que los tocó, no es que los tocó, es que se va a quedar. ¿Y para qué se va a quedar? Para ser activado, para ser activados, para ser activados espiritualmente, para ser activados espiritualmente. Una semilla del reino germinado, un lugar de gloria y unción. Filadelfia, casa de avivamiento para todos, fuente de bendición. Filadelfia, tu casa.